Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de aplicaciones de vectores dentro de MATLAB. Y bueno, el primer ejemplo es la multiplicación de un vector por un escalar. En este caso el escalar está denotado con la letra alfa. Y la pregunta es si la dirección de la multiplicación de alfa por el vector A será siempre paralelo a A. Y en efecto, si A es mayor que cero, perdón, alfa es mayor que cero, alfa A va a apuntar en la misma dirección que A. Si es negativo, pues va a apuntar en la dirección opuesta. Y repasando algunos conceptos de álgebra lineal dentro de MATLAB, la adición vectorial se realiza componente a componente, pues verdadero. Al, tanto la adición como la sustracción se realizan componente por componente. Por ejemplo, si ustedes escriben A igual a 1, 2, 3, encerrado entre corchetes, B 2, 3, 4, A más B pues va a ser 1 más 2, 2 más 3 y 4 más 3. La multiplicación escalar se realiza en cada componente de forma separada, verdadero. La multiplicación escalar también, al igual que la adición, se realiza componente por componente. Por ejemplo, si tenemos nuestro vector A1, 2, 3, entonces multiplicamos 10 por A, pues va a ser 10 por 1, 10 por 2 y 10 por 3. Ahí el vector va a apuntar en la misma dirección que el vector original. Si tenemos un plano formado por dos vectores no paralelos y multiplicamos cada vector con un escalar diferente y añadimos el resultado, ¿podemos crear un vector en un nuevo plano? Pues no, la respuesta es falsa. Ahí el vector resultante siempre va a caer en el plano formado por los vectores originales, A y B. Multiplicamos un vector por un escalar, pues simplemente creamos un vector paralelo al vector original y el plano definido por dos vectores pues va a permanecer igual aun si multiplicamos cada vector por escalares diferentes. Entonces, por lo tanto, el vector resultante siempre va a permanecer en el mismo plano, es decir, estamos haciendo simplemente combinaciones lineales de nuestros vectores originales y esos van a quedar en el mismo plano. Algunas preguntas respecto al vector, al producto vectorial y el producto escalar. El producto punto, producto escalar, pues siempre va a producir un número, un escalar. Y el producto cruz siempre va a producir un vector, pero ¿cuál es la característica de este vector? Pues que va a ser perpendicular a los dos vectores. Se conoce también como producto vectorial porque pues efectivamente el resultado de este producto cruz produce un vector perpendicular a ambos vectores. Ahora estos ejemplos sobre el uso del producto escalar y el producto vectorial. Vamos a considerar dos vectores A y B y sus vectores unitarios, A circunflejo, B circunflejo. A ver, aquí nos dice que nos da la magnitud de la proyección del vector B en el vector A, pues es el producto punto de B sobre un vector unitario en dirección de A. Esta operación que nos da un vector de longitud A coseno de alfa en la dirección de B, pues vamos a primero a proyectar la magnitud de A en dirección de B y luego lo multiplicamos por B unitario. Y finalmente el vector perpendicular a dos vectores A y B, pues es su producto cruz. Y ahora este ejercicio sobre las diferentes normas. Nosotros hemos visto la norma que definimos como la raíz cuadrada de la suma de los valores absolutos al cuadrado en un vector, un arreglo, es la norma vectorial 2. Esa es la clásica. También hemos visto el producto punto que produce un escalar. Hemos visto el producto cruz que produce un vector perpendicular a ambos vectores. Y existen estas normas que también es interesante hacerlas. Es la norma que encuentra el máximo de los valores absolutos en un arreglo, la norma vectorial A más infinito, y la norma que encuentra la suma de los valores absolutos en un arreglo, pues es la norma vectorial 1. Finalmente nos queda la norma que encuentra el mínimo de los valores absolutos en un arreglo, es la norma A menos infinito. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios aquí en MATLAB. El primer ejercicio es proveer un
una instrucción para convertir un vector en vector unitario, lo que es equivalente a dividir el vector A entre su magnitud. Vamos a utilizar la función norm, que nos da la norma, generalmente la norma 2, la norma euclidiana que hemos venido utilizando, que es la raíz cuadrada de la suma de los elementos del vector al cuadrado, y vamos a crear esta variable llamada A unitaria, A unit. Bueno, pues aquí simplemente este vector, pues vamos a tomar nuestro vector A, vamos a dividirlo entre la norma euclidiana de este vector. Vamos a revisar nuestra respuesta y pues efectivamente este nos da un vector unitario en la dirección de A. Ahora vamos a hacer una instrucción para calcular el coseno del ángulo entre los vectores A y B. Vamos a utilizar el producto punto con la función, a través de la función dot y las variables A y B para crear esta nueva variable llamada cosangle. Aquí lo que podemos hacer pues es primeramente hacer nuestros vectores unitarios. Vamos a normalizar A, igual utilizando nuestra norma euclidiana. Vamos también a normalizar B. Y bueno, vamos a utilizar estos como argumento de entrada para nuestra función dot. Nuestra función dot va a encontrar pues el producto punto o el coseno del ángulo entre ambos vectores. Aquí revisamos todos nuestros paréntesis abiertos, tienen su correspondiente paréntesis cerrado y los argumentos son los indicados. Vamos a revisar esta respuesta. Y finalmente, el tercer ejercicio, vamos a calcular un vector unitario C que sea perpendicular a dos vectores no paralelos y que unitarios, que es el equivalente a B unitario cruz A unitario, y lo vamos a guardar en la función CUnit, en la variable CUnit. Entonces aquí igualmente pues podemos vamos a copiar aquí esto y en vez del producto dot vamos a utilizar el producto cross, la función cross. Este nos va a dar un vector perpendicular al vector unitario A y el vector unitario B. Aquí el error que tengo es porque el producto cruz no es conmutativo. Entonces primero normalizar B, después normalizar A y hacer B cruz A, que no es lo mismo que A cruz B. Efectivamente, ese es el error que tenía. Y bueno, aquí vamos a aplicar MATLAB para resolver este problema, que es calcular el vector normal a un plano. Vamos a tener 3 puntos en un espacio tridimensional que definen un plano y cualquier vector perpendicular a un vector que se encuentra en ese plano se llama vector normal, y pues vamos a resolver este problema teniendo 3 puntos, encontrar el vector normal al plano definido por estos 3 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para encontrar este vector normal vamos a sustraer las coordenadas del punto 1 del punto 2. Este nos va a dar un primer vector que va a ir del punto 1 al punto 2, y un segundo vector que se encuentra en ese plano, pues vamos a sustraer las coordenadas del primer punto del punto 3. Entonces aquí nos da un vector que va del punto 1 al punto 3 y vamos a calcular el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces vamos a tener aquí, este nos da un ejemplo de 3 puntos y un vector normal ese plano, pues vamos a tener esta respuesta. Vamos a verificar si podemos hacer nuestra función para hacer dicho cálculo. Entonces tenemos aquí una función. Primero calculamos el primer vector dentro del plano, sustrayendo las coordenadas del punto 2 menos el punto 1. Y después vamos a calcular el segundo vector en ese plano, sustrayendo las coordenadas del primer punto del tercer punto. Aquí nos dice que arreglemos esto, pues vamos a
hacer ese cálculo. Simplemente ya tenemos nuestras coordenadas como argumentos de entrada a nuestra función y nos va a dar como salida, argumento de salida, nuestro vector normal. Entonces, aprovechando que ya tenemos las coordenadas, pues simplemente pues vamos a restarle al tercer punto las coordenadas del primer punto y vamos a calcular después el producto cruz para encontrar el vector normal a ese plano. Entonces, este es simplemente utilizando la función cross. Vamos a calcular la función cross entre el primer vector con el segundo vector. Entonces tenemos aquí ya esta función. Vamos a correr esta función para ver cuál es nuestro resultado. Nos da menos 6,06 y pues efectivamente la función sí nos regresa menos 6,06. Vamos a ver. Efectivamente, funciona con estos tres puntos, nos regresa menos 6,06 y con estos puntos nos regresa 6, menos 3, menos 5. Le vamos a explicar un poquito el script para probar estos puntos. Primeramente, ponemos aquí estos tres puntos en las coordenadas en X, en Y, en Z como un vector. Después, en esta variable guardamos el vector que esperamos que nos regrese la función. Y la respuesta de nuestra función pues va almacenada en esta variable que se llama plain normal returned. Ponemos como argumentos de entrada los tres puntos, hace los cálculos que nosotros pusimos en nuestra función y va a tener aquí un error, un mensaje de error. Este mensaje de error es a través de la función sprintf. Sprintf va a tomar al menos dos argumentos de entrada. El primero, aquí en función morada, pues es mensaje, eh, el mensaje de texto y cada que veamos un %s, pues va a ser ahí el lugar donde vamos a sustituir los argumentos de esta función. Por ejemplo, aquí mat to string, esta función nos va a convertir una matriz, o en este caso un vector de coordenadas, el punto 1, en una cadena y lo va a desplegar en este primero %s que se encuentre. Lo mismo con este otro y este otro para los puntos. Este correspondería al plano, al vector normal, al plano que se espera. Y finalmente el último %s, la última cadena, pues va a ser convertir el resultado que regresa a nuestra función y desplegarlo aquí. Después va a utilizar la función em, assert. Assert nos va a evaluar estas funciones si son iguales estas dos variables, la que espera y la que regresa a la función, si son iguales, pues nos va a decir, nos va a regresar un valor correcto. Si no lo son, pues va a desplegar este mensaje de error que guardamos aquí. En este ejercicio vamos a verificar, igualmente utilizando MATLAB, si un vector se encuentra en un plano o no se encuentra. Vamos a tener un plano, un espacio tridimensional que pasa en el origen. Le vamos a llamar eh, a esta variable sample plane. Normal vector es un vector perpendicular a dicho plano, a sample plane. Vamos a asignarle a la variable inPlane, a nuestro argumento de salida, el valor verdadero, un 1 lógico, si el vector de prueba se encuentra en el plano de prueba. Si dicho vector está en este plano, entonces el producto punto de el vector de prueba y el vector normal es 0. Vamos a tener aquí un vector de prueba 2, 0, menos 1, un vector normal 0, 1, 0, y entonces esta variable lógica va a ser 1, va a ser verdadero,
porque pues, se encuentran en el mismo plano. Pero si ponemos este vector de prueba y este vector normal al plano, pues la salida de nuestra función pues va a ser falsa. Entonces aquí nosotros vamos a hacer vamos a rellenar aquí nuestro código, pues la prueba para saber si están en el plano, si un vector se encuentra en el plano, pues el producto punto de este vector y el vector normal de dicho plano, pues va a ser cero. Entonces vamos a probar el vector de prueba con el vector normal a dicho plano. Hacemos nuestro producto punto, ponemos punto y coma para que no nos entregue resultados en la ventana de comando. Y aquí la clave, pues es sería preguntar si es igual a cero. Aquí hay un detalle, técnicamente esto nos debería de funcionar. Aquí, sin producto punto entre el vector y un vector normal a dicho plano es cero, pues quiere decir que el vector de prueba está en el plano. Pero numéricamente, cualquier lenguaje de programación, incluido MATLAB, pues va a tener errores de redondeo. Entonces, en vez de probar que sea exactamente igual a cero, pues vamos a probar que sea menor a este numerito pequeño. Es una constante que existe en MATLAB que se llama EPS. Es este epsilon, es un número muy, muy pequeño y que es digamos, como la tolerancia de redondeo de MATLAB. Entonces, si es menor que esta tolerancia, pues es prácticamente cero. Entonces, esto para hacer nuestro código más robusto, para que esté pues, tolerante a estos errores en el redondeo. Vamos a correr nuestra función y nos da un 1. Pues aquí, por ejemplo, aquí 2, 0, menos 1, 0, 1, 0. Si este vector de prueba, pues sí se encuentra en el plano cuyo vector normal es 0, 1, 0. Entonces vamos a hacer aquí las pruebas con diferentes vectores. Entonces para ver si funciona con todos los casos. Aquí ya vimos que pues sí, con el ejemplo sí funcionaba. Vamos a hacer lo propio con los demás casos. Y efectivamente, si nuestra función si hace lo que se pide, pues efectivamente, para ver si este vector está en un plano cuyo vector normal es pues hacemos el producto punto. Y si es cero o menor que la tolerancia de redondeo, ya en la práctica, pues le entregamos un valor verdadero a nuestro argumento de salida in plane.